Bueno, hoy vamos a ver cómo limpiar el aerador del agua, que normalmente a veces se hace el agua por debajo. Pues hay que limpiar. Pero pues esto no se consigue limpiar correctamente hasta que quitemos el aerador. Para quitar el aerador podemos ver que aquí hay dos cejitas, que es donde vamos a meter ahí la herramienta para poder darle girar y poder quitar el aerador. Tenemos ajustada, entonces el giro es hacia la derecha. ¿Sí? Y ya con que lo liberemos, ya con la mano puede salir, dándole rosca hacia la derecha. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos ver, esto está muy sucio. ¿Sí? Toda la lama que está ahí adentro, esa la vamos a limpiar. ¿Sí? Entonces, primero limpiamos con agua. Cuidado con el hule que está ahí adentro. ¿Sí? Se le pica toda la lama. ¿Sí? Y con agua, igual a y toda esta lama se la quitamos. Todo lo que ha salido ahí de basurita, incluso sarro también que viene del agua, ¿no? Y eso. Incluso podemos limpiar el aerador con un cotonete o un cepillo ya viejo usado. Y bueno, ya si también quieres, puedes meterlo dejando remojar un ratito en alcohol, ahí en una tapita de agua, y nomás para que ahí se le caiga lo más que se le pueda caer del agua. Y bueno, eso es lo que sale ya después de hacer una limpieza más profunda en el aerador, ¿sí? Tanto por arriba, por abajo y en esta parte metálica que es la que lo sostiene a la salida del grifo. Pues toda esa basurita aparte que salió ya en la limpieza, digamos, ya más a fondo, ¿no? Que lo quitamos y ya le quitamos ahí con los dedos, ¿no? Bueno, este tipo de limpieza son cosas que pues si tú te lavas los dientes con agua de la llave, pues son cosas que ayudan a prevenir ahí pues bacterias, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces vamos a volver a colocarlo. ¿Cómo se coloca esto? Bueno, pues nosotros sabemos que aquí está lo que viene siendo la rosca, ¿sí? De la parte metálica. Entonces la rosca queda hacia arriba y ponemos el aerador de esta forma, ¿sí? Esto es lo que vamos a enroscar, ¿sale? Hacia el grifo. Y pues sabiendo también que esto está a la medida, que es donde lo vamos a apretar, ¿sí? Primero lo ponemos con la mano, lo enroscamos con la mano hacia la izquierda y luego ya le damos un pequeño apretoncito aquí con la herramienta. Otro detalle también es de que tenemos el sellador, ¿sí? Este pequeño hule tiene una pequeña, ahí está, ahí se ve bien, tiene una pequeña, ¿cómo se llama? Borde. Ese borde inferior es el que va hacia arriba, ¿sí? Entonces prácticamente esto iría así como lo tengo, es como lo vamos a armar, ¿sí? Y así nos lo llevamos hacia acá y vamos poniendo ahí. Primero agarramos la rosca, ¿sí? Ya que la agarramos, ahora sí hacia la izquierda apretamos. Lo más que podamos con la mano y ya al final le damos un leve apretoncito con la herramienta. Listo, al llegue. Y pues ahí está, ¿sale? Se escucha que sale mejor la presión del agua. Sí, eso no se escuchaba antes. Hasta sale mejor el chorro ahí. Espero te haya gustado el video. Deja tus comentarios abajo. Y si te sirvió esta información, dale like. Apóyame en darle clic en suscribir. Asimismo, te invito a que visites mi canal. Tal vez alguno de mis videos pueda servirte de ayuda. Así que, dale like, pregunta, comenta y hasta la próxima.